Muy bien, vamos a continuar la clase de hoy. Ayer estuvimos viendo, ¿verdad?, los acumuladores hidráulicos. Empezamos, nos quedamos, me parece que aquí. Decíamos que los acumuladores hidráulicos tenían la capacidad de mantener, o sea, almacenar un fluido líquido a presión. Les decía ayer, ¿verdad?, que esto para la hidráulica implicaba antes un problema porque los líquidos no son comprensibles, así como el aire comprimido, como el aire, perdón, que se puede comprimir. Sin embargo, se han inventado, se han desarrollado estos equipos que mediante la ayuda de un resorte, de un peso muerto o bien de una cámara de gas, permiten presurizar el aceite que llega a la cámara. Ayer veíamos que son 4 funciones las que desempeñan los actuadores hidráulicos. Vamos a ir viendo cada una de ellas a continuación. Las compensaciones de las variaciones de flujo. Hemos comentado, ¿verdad?, que cuando en un sistema se tienen una gran cantidad de cilindros, de actuadores, pues muchas veces las bombas son incapaces de suministrar ese aceite que se requiere en un determinado momento. Por tal motivo, se utilizan estos dispositivos que son los acumuladores. Lo que hace, ¿verdad? Hay que recordar, les mencionaba ayer el video de Universal Studio, donde está la atracción del terremoto y decían que bajo el sótano del terremoto pues había docenas, de cilindros y solamente había 2 bombas. Las bombas de los sistemas hidráulicos son pequeñas, no generan gran flujo como en el caso de las bombas centrífugas. Entonces, ¿qué se hace ahí? Pues las bombas previamente almacenan fluido en estos dispositivos que son los acumuladores, y debido a que esos acumuladores en su interior tienen un resorte o una vejiga, ¿verdad?, una cámara llena de gas, ¿qué pasa cuando el aceite entra aquí? Va a comprimir el resorte, va a comprimir la vejiga de gas, la cámara de gas, y esto va a hacer que quede presurizado tanto en el caso de la cámara como del aceite que entró a la cámara del depósito. De tal manera, ¿verdad?, que ellos pueden compensar las variaciones del flujo. ¿Cuándo vamos a tener una variación del flujo? Cuando hay una demanda grande, cuando se pongan a funcionar simultáneamente varios actuadores. Dicen, algunos sistemas a veces la demanda de flujo puede sobrepasar las capacidades de los tanques y las bombas. En estos casos el acumulador puede suministrar provisoriamente, dice, el caudal necesario. Cuando la operación regresa a la normalidad, el acumulador se vuelve a llenar de aceite. Eso es lo que pasaría, ¿verdad?, en el caso de la atracción del terremoto de Universal Studio, ¿verdad? Mientras los cilindros no están funcionando, la bomba lo que hace es llenar los depósitos. Ya cuando se da la puesta en marcha, pues ahí empiezan a moverse los cilindros, empiezan a salir aceite de los acumuladores junto con el de la bomba, y de esa manera compensan las posibles variaciones de flujo que se van a presentar ahí. Ahora, otra cosa también dice que mantiene la presión constante. Me voy a regresar a esta parte de aquí porque aquí nos podemos dar cuenta. La presión, nosotros hemos dicho, ayer que estábamos viendo lo de las bombas, decíamos que una bomba de desplazamiento positivo genera flujo, que la presión se genera por la resistencia al flujo. Entonces, ¿cómo es que varía la presión? La presión varía, ¿verdad? O desciende sobre todo, porque aquí se trata de mantener la presión, desciende cuando la demanda del fluido no es suficiente, entonces baja la presión. Pero si se tiene un acumulador, entonces ese acumulador, ¿verdad?, siempre va a tratar de mantener el caudal que requiere el cilindro, el actuador, la carga. Y de esa manera va a mantener siempre una presión constante en el sistema. ¿Ok? Aparte, pues también de que la válvula de alivio lo hace, pero siempre y cuando la bomba tenga el suficiente caudal. Pero cuando el caudal baja, puede bajar la presión porque hay menos resistencia. Entonces ahí es donde entraría en acción el acumulador. Ahora, otro efecto que pasa, les he comentado que en los sistemas hidráulicos de alta potencia, cuando
cuando termina el recorrido un cilindro, o sea, cuando sale el vástago y llega al final de la carrera, ya no hay espacio donde meter el aceite. Entonces, ¿qué pasa con la presión? Inmediatamente se incrementa, hay sobrecargas de presión. Los sistemas que no tienen amortiguadores, acumuladores, pues lo absorbe la válvula de alivio. La válvula de alivio en ese momento se abre y hace que el flujo de la bomba se vaya al tanque. Pero en un sistema que tiene un amortiguador, ¿qué pasaría si llega al tope acá? Pues parte de del aceite de la bomba ahora, en vez de que se suba la presión, lo sigue llenando hasta cierto punto también, porque un cilindro, ¿verdad? Lo que va a hacer es estar saliendo y entrando, o a veces sale y ahí se queda dependiendo del trabajo que hace. Pero les digo, cuando esto sucede de que llega a salir completamente o entra completamente, o se pone la válvula direccional en la posición central, como vamos a ver, ¿verdad? Más adelantito, que es cuando se incrementa la presión porque se tiene un carrete cerrado, entonces aquí es donde absorbe el amortiguador esa sobrepresión, esa sobrecarga que pudiera existir. Bueno, también dice que proporciona presión y flujo de emergencia. En el caso, ¿verdad?, de que tuviera por ahí una demanda, aquí, ¿verdad?, este arreglo que tiene, pues la bomba viene, el flujo de la bomba viene acá, aquí hay una válvula check. Como pueden observar, esa válvula check permite el flujo en un sentido cuando el aceite se mueve de aquí para acá. El aceite de derecha a izquierda hacia acá no puede pasar por este dispositivo que es la válvula check. Entonces, en esta parte del circuito, ¿verdad?, el acumulador va a proporcionar presión y flujo de emergencia debido a que previamente ya está lleno, previamente se cargó. Dice, si el motor pierde potencia, el acumulador puede suministrar presión y flujo hidráulico al sistema durante un periodo de tiempo limitado. En el caso, ¿verdad?, de que pierda potencia el motor, ¿por qué se dice que va a perder potencia? Potencia, ¿verdad?, la va a perder cuando baje la presión o disminuya el flujo. Pero si el acumulador tiene ahí aceite de reserva presurizado, pues lo va a tratar de proporcionar para que mantenga siempre la presión y el flujo necesario que requiere el motor y de esa manera mantener la potencia. Muy bien, bueno, a continuación vamos a ver, ¿verdad?, los diferentes tipos de acumuladores que existen, que nos podemos encontrar, aunque de cierta forma son dos nada más actualmente los que se utilizan. Porque el primero, que es el acumulador de peso muerto o de contrapeso o contrapesado, pues resulta ser muy voluminoso, entonces casi no se utiliza. Tenemos el segundo acumulador, que es un acumulador cargado por resorte, es decir, fíjense bien cómo funcionaría. ¿Qué pasa cuando llega el flujo de la bomba a la cámara inferior del acumulador? Pues va a tratar el fluido de empujar este pistón, este émbolo, y va a comprimir el resorte. A medida de que se va llenando la cámara, mayor es la presión a la que queda el resorte. Algo semejante es este otro tipo de acumulador cargado por gas. Aquí se tiene una cámara o una vejiga de gas que se utiliza por lo general nitrógeno. Entonces, cuando entra aceite a la cámara inferior, ese aceite trata de comprimir esa vejiga, esa cámara de gas. Entonces, al comprimir se le va elevando la presión al aceite, porque es lo que se quiere. Lo que se requiere en un acumulador es que tenga aceite acumulado, por eso se llama acumulador, pero que ese aceite quede presurizado. En el caso del acumulador por peso muerto, pues aquí hay una situación, ¿verdad?, de que aquí todo el tiempo va a estar presurizado debido al peso de la carga, como vamos a ver. Acumuladores de peso muerto, dice, los tipos más antiguos de acumuladores son los de peso muerto, de un pistón o ariete hidráulico. Vertical, dice, al que se le puede añadir o remover pesos para poder variar la presión. Entre mayor es el peso que se tiene aquí, mayor va a ser la presión que se tiene acá. La presión va a ser igual a la fuerza dividida entre el área, es decir, el peso entre el área.
Bueno, aquí tiene una ventaja este tipo de acumulador con respecto a los otros. Este acumulador, la presión a la que va a mantener el fluido siempre va a ser constante, independientemente de que si la cámara está llena o vacía de aceite. Entonces es la principal ventaja que tiene. Sin embargo, hemos comentado que estos acumuladores son pesados y voluminosos y por esa razón su uso se limita, ¿va? Bueno, ahora bien, tenemos el otro tipo de acumulador, el acumulador cargado por resorte, es decir, tiene acá en la parte de arriba, en la parte superior, un resorte, aquí se tiene un émbolo y acá tenemos la cámara donde va a estar el aceite. Cuando la bomba bombea aceite a la cámara de acá del acumulador, la presión hace que el émbolo, el pistón, suba y comprima el resorte. A medida que lo comprime, pues mayor es la presión a la que va a estar el aceite en esta cámara. Sin embargo, como se puede notar, la máxima presión la va a tener aquí o va a existir cuando el resorte esté, cuando la cámara está llena, porque es cuando va a estar más comprimido. Sin embargo, cuando la cámara esté vacía, la presión va a ser menor, o sea, va a haber una variación de la presión. En cambio, en el de peso muerto, todo el tiempo la presión es la misma. Aquí dice, a medida que la presión del sistema aumenta, el cilindro se llena de aceite, haciendo que el pistón suba y comprima el resorte. Cuando la presión del sistema disminuye, el resorte se descomprima, haciendo que el aceite regrese al sistema, pero ya a una presión menor que cuando estaba llena la cámara. Dice que la presión no es constante, ya que la fuerza del resorte aumenta o disminuye cuando entra el fluido a las cámaras y decrece cuando es expulsado. Recuerden que la fuerza que opone un resorte es proporcional a la deformación que tiene. Entre mayor es la deformación, mayor es la fuerza que está soportando o ejerciendo el resorte. Bueno, el último tipo de acumulador es el cargado por gas. Aquí tenemos este dibujo, ¿verdad?, que es semejante a esto. Tenemos la válvula de gas donde se va a cargar a una cierta presión el gas. Tenemos acá la cámara donde va a estar entrar el aceite en la parte de abajo. Dice, el acumulador cargado por gas es el tipo de acumulador que más se utiliza en las máquinas hidráulicas, Consta de un cilindro, un pistón o cámara de ariete y una válvula de carga. Acá tenemos el cilindro, ¿verdad?, o ariete hidráulico. El aceite entra en el cilindro, empuja el pistón comprimiendo el gas. O sea, cuando entra aquí a esta cámara de esta parte que es el cilindro, empuja el pistón. Y este pistón, ¿qué va a hacer? Comprimir este aire, esta cámara está presurizada, tiene nitrógeno, pero a una presión grande, alta presión. Sin embargo, cuando la bomba envía aceite, hace que el émbolo suba y todavía lo comprima más. De tal manera, ¿verdad?, que todo el aceite que entre aquí, pues va a quedar presurizado. Por eso, ¿verdad?, decimos que un acumulador es un dispositivo que almacena aceite, pero bajo presión. ¿Y cómo lo hace? Pues comprimiendo una cámara de gas, comprimiendo un resorte o bien por peso muerto. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda hasta aquí? No, ninguna, Inge. Bueno, vamos a ver cómo fallan los acumuladores. Los acumuladores, ¿verdad?, pueden fallar porque haya una fuga de gas o aceite internas o externas, ¿verdad? Si por ahí hay una fuga acá en la cámara, pues lógicamente va a fallar porque ya no va a haber, ya no se va a poder presurizar el aceite, va a quedar como un depósito normal y no va a poder realizar las funciones que estábamos mencionando hace un momento. Ruptura de la cámara de aire, pues sería todavía peor. También pueden fallar debido a daño externo, algún golpe o alguna situación, ¿verdad?, que se presentara que lo dañara de manera externa
Y cuando se trata de acumuladores cargados por resortes, pues puede ser que el resorte se rompa o con el tiempo, con el paso del tiempo y del trabajo, pues pierdan su brío. Es decir, se van debilitando, ya no es la misma constante que, que tiene el resorte como lo tenía cuando fue instalado, cuando era nuevo el equipo. Entonces, estas son algunas, ¿verdad?, de las fallas que pueden ocurrir en los acumuladores. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta hasta aquí. Inge, ¿todo bien? Ok, ok. Bueno, vamos a ver. Ahorita, ¿verdad? Estábamos con la transmisión y distribución de potencia hidráulica. Sin embargo, ¿verdad? La distribución de potencia hidráulica es bastante larga porque hay que ver varias cosas. Sin embargo, nos vamos a quedar aquí. O sea, la producción y distribución de la potencia hidráulica empieza desde el depósito, pasa a través de los filtros, las bombas, pasa a través de válvulas de control de presión como es la válvula de alivio, luego la válvula direccional hasta llegar a los cilindros. Ahorita vamos a pasarnos a un tema que son los cilindros, los actuadores. Primeramente vamos a ver los actuadores neumáticos y luego los actuadores hidráulicos porque así lo marca el programa. ¿Ok? Entonces me voy a regresar acá. Bueno, ¿qué son los actuadores neumáticos e hidráulicos? Los actuadores ya habíamos dicho que son dispositivos que se utilizan ya al final del proceso de la transmisión de potencia para convertir la energía de presión que lleva el aire comprimido o el aceite en energía mecánica, en movimiento, ¿verdad? Si se trata de un cilindro, vamos a tener un movimiento de vaivén lineal. Si se trata de un motor, pues vamos a tener un torque. Pero ambos, ¿verdad?, se conocen como actuadores y ambos pues convierten esa energía de presión en energía mecánica, en energía de movimiento. Dice, son los que reciben el aire a presión, para el caso de los neumáticos, y realizan el trabajo útil. La energía del aire comprimido se transforma por medio de cilindros en un movimiento lineal de vaivén y mediante motores neumáticos en movimientos de giro. Los cilindros están formados por un cuerpo cilíndrico hueco al que se le llama camisa, por donde se desplaza un émbolo con un vástago. En los extremos llevan sus tapas con sus correspondientes orificios de entrada y salida. El émbolo divide el cuerpo en dos cámaras, la anterior y la posterior, que es donde se encuentra el vástago. Vamos a ver, ¿verdad?, lo que nos dice esto, vamos a analizar. Bueno, entonces un actuador, ¿verdad?, en el caso de un cilindro, consta de lo siguiente. Este tubo, este cilindro, el tubo camisa, es un tubo, ¿verdad?, que tiene un acabado muy fino en la parte interna, se le llama bruñido espejo. Ahora bien, esta camisa, ¿verdad?, va acoplada a las tapas, la tapa de atrás que se le llama posterior y la tapa de adelante que se le llama tapa anterior. En las tapas es donde se va a colocar la entrada de aire. Aquí van a estar las conexiones para las mangueras o lo que se vaya a utilizar. Bueno, ahora bien, ¿cómo van sujetos las tapas posterior y anterior a la camisa? Pues aquí lleva un O-ring, un sello tipo O-ring, y aparte se presiona, ¿verdad?, se sujeta mediante tornillos, mediante tornillos pasantes. Luego tenemos aquí lo siguiente, tenemos esta parte que es el émbolo pistón, que es el que pueden ver aquí que tiene dos sellos, es el que va a recorrer o va a estar trabajando en el interior del tubo de la camisa. Acá tenemos la flecha del vástago, que es donde le vamos a conectar la carga, ¿verdad? Bueno, estos tornillos se le llaman tirantes, los que unen las dos tapas con la camisa, ¿verdad? Bueno, entonces aquí pueden observar que se forman dos cámaras. La cámara de este lado
se le llama cámara del pistón y la de este lado se le llama cámara del vástago. ¿Por qué se le llama así? Porque de este lado, al entrar el aire se encuentra con el vástago, también con el pistón, pero está el vástago. Y de este lado no, nada más se encuentra con el área del pistón. Bueno, ¿alguna pregunta con esto que llevamos? Por ahora no, profe. Muy bien, entonces vamos a ver a continuación cómo se clasifican los cilindros, los actuadores neumáticos. Vamos a ver que hay de diferentes tipos, son algunos los que les voy a mostrar. Posiblemente ustedes ya cuando se vayan a hacer residencias, cuando empiecen a trabajar, si les llega a tocar esta área, pues se van a dar cuenta de que puede haber otros, depende del fabricante, de la máquina, lo que vaya a hacer. Bueno, el más sencillo viene siendo el cilindro de simple efecto. Este tipo de cilindro solamente tiene una entrada de aire y por tanto puede producir movimiento o fuerza en un solo sentido, hacia el empuje, o bien, ¿verdad?, empujar o levantar. Pueden ustedes observar que un cilindro de simple efecto en la mayoría de los casos tiene un resorte en el interior. Ese resorte lo que hace es retornar el émbolo a su posición inicial cuando desaparece la alimentación de aire comprimido por este lado. Pero también hay cilindros de simple efecto que no tienen resorte. Entonces, ¿cómo regresan? Pues generalmente ese tipo de cilindros trabaja de manera vertical y posiblemente la carga o el aditamento que tenga ahí permita, ¿verdad?, hacerlo retroceder para cuando se requiera iniciar un nuevo ciclo. De aquí en adelante es importantísimo que ustedes aprendan los símbolos, porque esto va a venir, ¿verdad?, en el examen. Simbología. Aquí podemos ver el símbolo de un cilindro de simple efecto con retorno por muelle. Aquí pueden ver, este es el resorte que aparece aquí. Tiene solamente una entrada de aire. Este triangulito que apunta hacia abajo indica que es escape. El escape, ¿verdad?, hagan de cuenta que es como un tapón, pero que permite el paso del aire. Ese tapón trae la característica de ser un silenciador, porque decíamos que una de las desventajas que tiene la neumática es que el aire comprimido, una vez que sale a la atmósfera, cuando escapa provoca mucho ruido y eso suele ser molesto. Entonces, muchas válvulas, ¿verdad?, o la mayoría de las válvulas traen ese tipo de tapones insonorizantes. Pero vuelvo a repetir, no es que sea un tapón, sino que pareciera tapón, pero permite el paso del aire. Porque si nosotros le aplicamos aire por aquí y no dejamos libre aquí, nunca se va a mover el émbolo y pistón. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda hasta aquí? Ninguna, todo claro. Muy bien, bueno, vamos a ver ahora otro tipo de cilindro que se le llama cilindro de doble efecto. Esto sí, ¿verdad? Como pueden ustedes observar aquí en el símbolo, ¿verdad?, tiene dos entradas para aire, una por este lado, por la cámara del pistón, y esta otra por la cámara del vástago. Aquí pueden ver entonces cómo está constituido un cilindro de doble efecto. Dice, la fuerza ejercida por el aire comprimido empuja al émbolo en cilindros de doble efecto a realizar un movimiento de traslación en los dos sentidos. Es decir, podemos generar fuerza de empuje, pero también fuerza de retroceso. Vamos a utilizar la siguiente nomenclatura aquí en neumática para que recuerden esto. Cuando en un dibujo vean que hay un azul intenso, quiere decir que es un aire a una presión mayor que la atmosférica, o sea, la presión de trabajo, 4 o 5 bares. Si vemos un azul tenue, quiere decir que es un aire que está a la atmósfera, que está escapando. Entonces, fíjense bien, si nosotros queremos que el vástago salga, que genere una fuerza de empuje, ¿qué tengo que hacer? Aplicarle aire por este lado y hacer que este otro lado salga, que quede libre. Ahora, en el caso de que el vástago esté fuera ya, ahí se quedó y ahora quiera hacerlo retornar, pues ahora tengo que aplicarle aire por este lado y dejar libre este otro. Así es como va a estar trabajando. Ahora les pregunto algo.
Estos cilindros, aquí se ve de una manera más esquemática, ¿verdad? El émbolo, el pistón, la flecha del vástago o pistón. Aquí están las entradas en las tapas, decíamos siempre en las tapas es donde van a estar las entradas de aire. Ahora les pregunto algo interesante. ¿La fuerza de empuje y la fuerza de retroceso serán iguales en este tipo de cilindros o irá a variar? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo lo ven? ¿Qué piensan? ¿Van a ser iguales o van a ser diferentes? ¿Sí me escuchan? Sí, te escuchan, estoy viendo las imágenes. A ver, ¿cómo ven? ¿Cómo creen que sea igual? ¿La fuerza de empuje va a ser igual que la fuerza de retroceso? ¿Habrá diferencia? Bueno, para que no se compliquen, vamos a ver esta situación acá. Aquí tenemos algo interesante, fíjense bien. Nosotros sabemos, ¿verdad? Definimos la presión en la primera unidad como una fuerza por unidad de área. Si nosotros despegamos de aquí la fuerza va a ser igual aquí a la presión por el área efectiva. Así nosotros le llamamos, ¿verdad?, al área donde va a actuar el aire comprimido para obtener la fuerza de un pistón, de un cilindro. La fuerza de empuje. En fuerza de empuje es la que se va a obtener cuando el vástago salga. Y fuerza de retroceso es la que se va a obtener cuando el vástago entre. ¿Ok? Ahora bien, ¿cómo le vamos a hacer para que el vástago salga? Para que el vástago salga, si está adentro, ¿verdad? Le tengo que aplicar aire por este lado y dejar libre por este otro. Ahora bien, cuando el aire está entrando por este lado, el aire actúa sobre toda esta área que se le llama área del pistón, que sería esto, ¿verdad? Si nosotros hiciéramos una vista lateral derecha, ¿verdad? Veríamos todo esto. Sobre toda esta área del pistón va a estar actuando el aire comprimido. Pero ahora, ¿qué pasa si el vástago ya está afuera y yo quiero meterlo? O sea, quiero generar una fuerza de retroceso. Pues las condiciones del aire cambiarían. Ahora la entrada sería por acá y el retorno sería por este lado. Le pregunto, ¿cuál sería el área que ve el aire comprimido? Pues resulta que va a haber el área del pistón, pero estorba la flecha, ¿verdad? O sea, quedaría algo como esto. Ahora les pregunto, no sé si ya pueden ustedes discernir cuál fuerza va a ser mayor. La presión tanto en la carrera de avance como para generar la fuerza de retroceso siempre es la misma. Entonces la fuerza, fíjense bien, depende de la presión y del área efectiva. Pero si la presión es la misma para ambas carreras, pues ya nomás va a depender de quién, del área efectiva. ¿Cuál área será mayor? ¿Esta que es el área del pistón o esta que es el área del pistón menos el área del vástago? ¿Sí me escuchan? ¿Puedes repetir la No te- pregunta? ¿Cuál área es mayor cuando estamos generando la fuerza de empuje o cuando se genera la fuerza de retroceso? La de empuje, ¿no? La de empuje, ¿verdad? Aquí en el caso de la fuerza de empuje, pues se tiene toda el área del pistón. Esto que veíamos acá, ¿verdad? Esta parte por este lado es lo que ve el aire. Ok, entonces la fuerza de empuje la vamos el área de efectiva por este lado será igual a ¿quién? A pi por diámetro del pistón al cuadrado sobre 4. El área efectiva se le llama por este lado área del pistón. Pero ¿qué pasa cuando queremos generar la fuerza de retroceso? Decíamos, ahora el área que ve el aire comprimido, es decir, el área donde está actuando el aire comprimido, pues es el área del pistón y le restamos
esta parte del área del vástago. A esa diferencia se le llama área anular y se representa con la letra A subíndice U. Bueno, aquí entonces podemos ver que esta es mucho menor. La fuerza el área anular sería igual aquí en área del pistón menos el área del vástago. El área del pistón es pi sobre 4 por el diámetro del pistón al cuadrado y el área del vástago es pi sobre 4 por el diámetro del vástago al cuadrado. Aquí podemos factorizar pi sobre 4 y nos quedaría pi sobre 4 que multiplica al diámetro del pistón al cuadrado menos el diámetro del vástago al cuadrado. Entonces, como decíamos hace un momento, la fuerza solamente depende de quién, de la presión y del área efectiva. Pero les decía, la presión va a ser la misma tanto en la carrera de avance como en la carrera de retroceso. Si la presión es la misma, entonces la fuerza nada más depende del área efectiva. De tal manera, ¿verdad?, que podemos llegar a la siguiente conclusión. La fuerza de empuje va a ser mayor que la fuerza de retroceso. ¿Por qué? Porque el área efectiva, donde actúa el aire en la carrera de empuje, es mayor que el área donde actúa en el retroceso. Entonces, estos cilindros, los cilindros de doble efecto, siempre van a tener esta característica. Van a tener una fuerza de empuje mayor que la fuerza de retroceso. No sé si hay alguna pregunta con esto. ¿Alguna duda que tengan? No, Inge, sí quedó claro. Bueno, ok, entonces este tipo de cilindros, ¿verdad?, como el que estamos analizando actualmente, se le llama cilindros diferenciales. ¿Por qué se le llama cilindros diferenciales? Porque el área que quede expuesta al aire por los dos lados es diferente. Esta área de aquí es diferente a esta otra. Por eso se le llama cilindros diferenciales. Y si tenemos cilindros diferenciales, pues lógicamente la fuerza de empuje va a ser igual a ¿quién? A la fuerza de retroceso. Ahora ya para terminar vamos a dejarla aquí. Díganme cuál velocidad creen que sea mayor, la de empuje o la de retroceso. La de retroceso. ¿Qué piensan los demás? Habíamos dicho que era la de empuje, ¿no? Ya que es la que tiene un poco más de ¿cómo lo? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Hablamos ahora de velocidades, no de fuerzas. ¿Cuál velocidad va a ser mayor o van a ser iguales? ¿O va a haber una diferencia? ¿Qué creen ustedes? Es que siento que al empujar pues lleva fuerza. No es Sí, tanto la velocidad. Sí, es la de retroceso. A ver, ¿de qué depende la velocidad de un cilindro? ¿De qué creen ustedes que dependa? ¿De la presión o de la cantidad de aceite que le llega? Vamos a suponer que nosotros por aquí le estamos aplicando 2 galones por minuto. Eso va a hacer que la cámara del pistón se llene a una cierta velocidad. Pero si de repente la bomba le manda 4 galones por minuto, la cámara se va a llenar más rápido y va a hacer que esto se expanda más rápido. ¿Sí? La velocidad depende del flujo, de la cantidad de flujo. O dicho de otra manera, si nosotros tenemos un flujo constante, lo que le llega aquí y lo que le llega al empuje y lo que le llega en el retroceso es lo mismo, vamos a suponer que es el mismo caudal, entonces ¿de qué va a depender? La velocidad. Bueno, pongan atención, fíjense bien. ¿Cómo le hace este pistón y la flecha para ir avanzando, para irse desplazando hacia la derecha? Pues tiene que llegar aire aquí y empezar a llenar esa cámara, porque cuando se llena se crea una expansión y hace que esto empiece aquí a moverse hacia acá. ¿Ok? Ahora si quiero retroceder el vástago, pues también le aplico aire acá, va a crear una expansión y se va a mover hacia acá. Les pregunto, ¿cuál sería más fácil? ¿Cuál cámara se llena más fácil? ¿Esta o esta otra?
¿La del pistón o la del vástago? La del pistón del siento vástago. que porque abarca más presión, ¿no? No, no, la presión ya dijimos que es lo mismo. No me confundan presión con otra cosa. Ya hemos dicho, ¿verdad?, que la presión va a ser la misma. ¿Cuál creen ustedes que cuál cámara creen que se llene más pronto? Vamos a suponer que ustedes tienen una coca de 2 litros y un envase de 600 y lo ponen, abren la llave, ¿ya?, y las tratan de llenar. ¿Cuál se llena primero? Pues se va a llenar, ¿verdad?, la de 600. ¿Por qué razón? Porque tiene menor volumen. Aquí va a pasar lo mismo. Si le decimos que es el mismo flujo que se utiliza para el empuje y para el retroceso, ¿qué cámara se va a llenar más rápido? Pues se va a llenar más rápido esta. Y a medida de que se va llenando la cámara es como se va moviendo el vástago. Entonces aquí sucede lo siguiente. La velocidad de retroceso ahora va a ser mayor que la velocidad de empuje. ¿Por qué razón? Porque se tiene una cámara de menor volumen. Bueno, preguntas hasta aquí. Bueno, si no hay preguntas, la vamos a No, dejar ninguno. aquí y ya nos vemos en la siguiente clase. Ok, que tengan una buena tarde.